Bueno, 3, listo. 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Vale. Mejor dicho, ¿cuáles han sido las labores fundamentales en el equipo de trabajo Vale. durante las diferentes etapas de gestión, desarrollo y ya Listo. como la ejecución del proyecto? La otra es en qué momento te involucras en el proyecto, si en el momento de gestión o de desarrollo, y cuáles han sido los principales retos desde el punto de vista estructural. Y luego, cuál ha sido la relación con Daniel. Después era en qué aspectos ha cambiado estructuralmente desde el principio del proyecto hasta el final, y cuál ha sido el aprendizaje desde el punto de vista profesional. Vale. ¿Listo? Perfecto. Listo. ¿Está bien todo ya? Bueno, buenos días, Nicolás. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál ha sido tu labor fundamental en el equipo de trabajo en este proyecto? Si te has involucrado en la etapa de gestión, desarrollo y ejecución, o no estás. Listo. Entonces, pues nosotros en la oficina fuimos los encargados de hacer el proyecto estructural. Básicamente nuestra labor, nuestro acompañamiento estuvo desde la etapa de desarrollo, pero desde las muy tempranas etapas en las que la arquitectura comenzó a hacer los planteamientos del proyecto. Entonces digamos que estuvimos acompañando desde los primeros esquemas de arquitectura, cuáles iban a ser las soluciones estructurales que iban a poder aportar e integrarse en el proyecto. Y básicamente un proyecto de estos tiene, digamos, dentro de la etapa pues, del desarrollo de los diseños, se surten varios niveles, donde usualmente hay y la forma como se trabaja con Daniel Bermúdez, digamos que es interesante, es porque se respetan y se toman los tiempos para pensar el proyecto, repensarlo, ajustarlo, ¿cierto? Entonces no son proyectos de estos hechos, digamos, a la carrera en el medio, digamos, comercial normal, sino que aquí hubo siempre posibilidad de hacer retroalimentaciones. No había, digamos, esos deadlines de que toca radicar en 15 días y no sé qué, sino que fue un proceso siempre de ida y vuelta con el arquitecto. Entonces, el papel desde el punto de vista estructural siempre estuvo acompañando las primeras decisiones arquitectónicas en términos de modulación, definición de apoyos, luego ya la construcción de unos primeros modelos de análisis para verificar los supuestos, cruces constantes con arquitectura para, digamos, negociar o acordar posiciones de elementos, vanos, luces, intervenciones en sitios específicos, y de esa manera el proyecto lo fuimos madurando y trabajando de la mano con la arquitectura durante todo el proyecto de desarrollo, que es obviamente, digamos, la parte donde el consultor estructural se supone que tiene su mayor actuación, pero las características propias de este edificio, del sitio donde está implantado y lo que intervenía, requirió también mucho tiempo de dedicación y mucho tiempo de intervención a lo largo del proyecto del proceso de construcción. Entonces, digamos, ahí también participamos. Entonces, esencialmente, el papel nuestro siempre fue desde el punto de vista técnico y estructural intentar integrarnos adecuadamente con la arquitectura y, digamos, ser acordes con la idea que tenía Daniel de cómo debía ser el proyecto, y una vez, digamos, terminado el proyecto, que realmente el proyecto se termina si acaso cuando se inaugure, tuvimos participación muy activa durante la construcción por una serie digamos, circunstancias propias del proyecto que lo hacían particular. Han tenido una relación directa, además de Daniel Bermúdez, con Pike y con los subcontratistas de la parte estructural. Sí, digamos que en el esquema de cómo se maneja el proyecto acá constructivo, digamos, pues por supuesto, toda la parte del diseño, la relación con Daniel Bermúdez pues fue muy cercana y de trabajo muy conjunto, pero ya una vez iniciada la obra, la gerencia que hace Pike usualmente involucra mucho y solicita los conceptos de los diseñadores y digamos que siempre hubo
interacción ahí con la gente en obra, con las cosas que pasaban en campo y con algunas decisiones que hubo que tomar en el sitio para resolver problemas específicos. Y eso va a la siguiente pregunta, que es cuáles han sido los retos principales desde el punto de vista estructural que ha puesto el edificio. Entonces este edificio, digamos, yo diría que tuvo digamos, tres retos importantes desde el punto de vista estructural y constructivo. Uno, que la implantación del edificio es en un lote complejísimo, con una topografía realmente muy difícil, unas contenciones muy altas. Entonces, digamos que para poder liberar la planta del edificio había que hacer todo un manejo de contenciones en el talud contra el campito, que requirió pues una serie de escalonamientos de muros de contención anclados y digamos de toda la conformación y configuración de las zonas exteriores aledañas al edificio, que desde el punto de vista estructural digamos que fueron complicadas, digo, porque la implantación y la manera como la arquitectura resolvió esto requería un esfuerzo estructural para poderlo entender. Digamos que los estructurales estamos acostumbrados a que se implante el edificio y ya está, y se corta el terreno y se hace un muro de contención, pero aquí había un tratamiento como de senderos y de paisajismo y de conservación de ciertas cosas que requirió de mucha información y mucho trabajo con los arquitectos. Entonces, digamos, un tema es ese de las contenciones y de la implantación propia del lote. El otro reto era integrar una estructura nueva en un edificio, digamos, cuya mitad de la planta absorbía un edificio antiguo. Entonces, básicamente la respuesta aquí estructural es que el edificio nuevo básicamente se integró al cascarón del edificio antiguo, que es de conservación. Entonces, lo que inicialmente debía ser como un reforzamiento y una rehabilitación del edificio de mampostería antiguo, pues digamos terminó resolviéndose integrando y conectando eso al cuerpo de la estructura nueva del edificio. Entonces, básicamente este es un proyecto que casi que eran dos edificios conectados en uno. Y buena parte del reto fue, desde el punto de vista del diseño, planear y coordinar cómo se iba a integrar esa estructura nueva en la edificación antigua, digamos. Y desde el punto de vista constructivo fue el mayor de los retos, porque ya en campo todo lo que uno dibuja en los planos siempre tiene una condición distinta y más compleja. En obra, entonces hubo que hacer, digamos, muchos ajustes y mucho seguimiento para que eso efectivamente pudiera realizarse bien. Y la tercera fue que por la implantación del edificio en el sitio y del campus, resulta que había un elemento de un box culvert, de un desagüe antiguo en mampostería, una cosa que siempre se quiso conservar y que Daniel desde la arquitectura quiso dejar, digamos, intacta, y que de hecho requirió modificaciones tanto en la arquitectura como en la estructura. Y el reto grande fue que eso finalmente salió cuando se comenzó la excavación, es decir, los levantamientos topográficos y las referencias que había durante la etapa de diseño diferían de las condiciones reales en campo, así que el proyecto sobre la marcha, con las obras ya iniciadas, tuvo que ajustarse un par de veces por las cosas que iban saliendo. Entonces, la estructura que estaba inicialmente pensada con cierta modulación y ciertos elementos sufrió unos cambios importantes porque resulta que donde estaban unos muros planteados ya no podían estar porque preciso por ahí pasaba el box. Entonces la estructura en su configuración tuvo que tener algunos ajustes y fue un reto sobre todo poderlo manejar a tiempo y digamos, controlando la afectación que teníamos sobre el diseño original derivada de las condiciones que pasaron en obra. Digamos, desde ese aspecto fue un proyecto que tuvo esas complejidades, aun cuando uno mire el proyecto en general vea que es una estructura, digamos, sencilla, que lo es, muy regular y muy, digamos, entre comillas, convencional, pero constructivamente tenía un montón de particularidades que lo hicieron realmente complejo. Uno aprende normalmente de cada proyecto un poquito desde el punto de vista personal. De este proyecto, ¿qué sacaste de aprendizaje, de experiencia? ¿En qué se puede resumir esa experiencia personal? Pues sí, lo que tú dices es cierto, de todos los proyectos grandes o chiquitos uno tiene que aprender algo. No, digamos que este proyecto es, digamos que el rigor y la importancia
de los, digamos, de los estudios y de las referencias que uno pueda lograr en términos de la implantación del proyecto y cómo eso afecta los diseños. Entonces, digamos, aquí había unas condiciones topográficas muy particulares, con unas preexistencias de unos edificios existentes, de unos pasos de obras antiguas, que, digamos, generaron al final muchos cambios en el proyecto. Y es muy importante, digamos, reconocer tanto digamos que la enseñanza es todo el tiempo que uno le gaste a investigar el sitio, a conocer el lugar donde se va a hacer el proyecto, a obtener la mayor información posible de las preexistencias, de las geometrías, de los trazados. Todo eso nutre los diseños y ayuda a minimizar, digamos, las contingencias. Toda situación en obra es más grave que una situación en diseño. Todo lo que uno pueda solucionar en el papel se soluciona más fácil que con los obreros y el hueco abierto. Y eso es súper importante en un proyecto, en cualquier proyecto, con lotes fáciles entre comillas o difíciles como este, pero eso es súper importante. Y digamos que el trabajo conjunto y de la mano con el arquitecto, que en los proyectos con Daniel Bermúdez, de hecho este fue como mi primer proyecto con Daniel Bermúdez, a partir de ahí hemos tenido la oportunidad de hacer más con él, pero una cosa que ha sido muy importante como experiencia profesional es poder colaborar desde muy temprano con el arquitecto, conocer, digamos, de primera mano los primeros esquemas y los primeros planteamientos de la arquitectura y ver cómo la estructura, y no solo la estructura, sino en general todo lo que tiene que ver con los diseños técnicos, es mejor si se pueden involucrar desde temprano